Buenas tardes. Buenas tardes, estoy aquí. Estoy aquí conectándome con la clase de la segunda sesión de seminario, de la tutoría de seminario de propiedad intelectual, donde el día de hoy hablaremos sobre la ley, ya propiamente la ley donde estamos aquí en esta segunda sesión. Estamos aquí en esta segunda sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre el contenido de la ley de derecho de autor y derechos conexos. Buenas tardes, Gemma. Buenas tardes, profe. Ahí me disculpa, la tarde sé que estaba ocupadita y se me No. pasó el tiempo. Bueno, yo me estoy conectando ahorita, tranquila, no se preocupe, resolvemos. Entonces, el día de hoy, en esta segunda sesión, vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Vamos a compartir pantalla. Para que visualicemos lo del material del día de hoy. Aquí se establece, ¿logra visualizar, Gemma? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en esta segunda sesión vamos a hablar sobre el contenido de la ley de forma general. Ya, vamos a iniciar de ahí, porque todo lo que corresponde de aquí para adelante vamos a hablar sobre la ley de derecho de autor y derecho conexo. El día de hoy el tema son sujetos del derecho, que es el autor como tal, el autor de la obra, ¿ya? Objeto del derecho, o sea, lo que es la razón jurídica, en este caso, que es lo que se protege del autor, es su obra. Y vamos a hablar sobre los derechos de autor en cuanto a derechos morales y patrimoniales. Ya le habíamos mencionado en la primera sesión, cuando hablábamos de facultades del derecho de autor y derechos conexos, ¿ya? Estas facultades son los derechos morales y los derechos patrimoniales que tiene el autor sobre su obra, sobre su creación como tal. Vamos a ver aquí la protección jurídica, ¿ya? En este caso, la protección jurídica que le da la ley de derecho de autor y derecho conexo está también sustentada por la Constitución Política de Nicaragua, en donde se protege todas las creaciones del intelecto humano y asimismo también se protege todo lo que tiene que ver con innovación, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con el folclore, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿ya? Asimismo también tenemos que el gobierno sacó una política que es la protección, un decreto que es la protección del derecho a autor y derecho conexo como tal, ¿ya? Se protege al autor, al creador, no solo a él, sino a la obra, ¿ya? Su creación,
que se considera una obra, y esos derechos están protegidos también en el Código Civil, ¿ya? Como también en el CPCN, ¿ya? El Código Procesal Civil, con la parte de la protección civil, las medidas, y también están protegidos en el área penal con respecto a los delitos, ¿ya? Aquí tenemos que, en ese sentido, cuando hablamos de tipificación de esos derechos, ¿ya? ¿Por qué tienen que ver con las normas APA? Que es lo que yo le reiteraba en la sesión anterior, porque cuando nosotros hacemos una cita textual, ¿ya? Mencionamos a un autor, tenemos que decir, además de la cita, la información, el texto, ¿ya? El párrafo que él escribió, tenemos que mencionar quién lo escribió, dónde está ubicado, y esa es parte de lo que se establece en la norma APA, ¿no? Cuando hablamos del sujeto de derecho, ¿ya? Como tal, en este caso es el autor, ¿ya? Aquí tenemos que el autor, el derecho se ocupa para delimitar qué personas y qué obras son objeto de protección, ¿ya? A través de la ley se establece qué personas se le consideran autores y qué obras, ¿ya? De esos autores son protegidas por la ley. Además de ello, deben de reunir requisitos, ¿ya? Para ser calificados como sujetos y objetos de ello, ¿ya? Tenemos también que los autores son sujetos de derechos individuales. ¿Por qué son individuales? Porque tenemos obras, ¿ya? Creaciones que son creadas por un solo autor, o tenemos también obras que son creadas en colaboración, que en ese caso por varios autores, ¿ya? Entonces, como persona, como autor como tal, la ley, ¿ya? El Código Civil, ¿ya? Le adquieren, son capaces, son sujetos capaces de adquirir derechos y obligaciones, ¿ya? Entonces, esa creación que ellos elaboran, esa obra, es un derecho que ellos tienen, ¿ya? Sobre esa obra son los famosos derechos morales y los famosos derechos patrimoniales, que son facultades del autor como tal, ¿ya? Obligaciones, en este caso, cuando ellos firman un contrato con otra persona, ¿ya? Adquieren un compromiso en relación a esa obra literaria, artística o científica, ¿ya? En nuestra ley de derecho de autor, si usted ya revisó la ley, que yo se le había dado mi material como contenido del material, yo le di también el link. Dice que autor es la persona o persona que crea una obra, sea literaria, artística o científica, se le denomina autor, ¿ya? Conforme la ley. Tenemos también que estos sujetos de derecho, como el autor como tal, ¿ya? Son las personas que pueden recibir todos los beneficios de esa tutela jurídica, de esos derechos morales y patrimoniales sobre su creación, ¿ya? O sea, todos los beneficios de esa obra. Aquí le pongo, por ejemplo, ejemplos de obra, ¿ya? Estos son hechos por personas naturales, ¿ya? Creadora literaria, artística o científica, ¿ya? Y la propiedad intelectual de una obra literaria, artesanal, artística o científica, como dice nuestra ley, le corresponde al autor por el solo hecho de su creación. ¿Ya? Si tiene alguna duda, alguna inquietud, me la hace saber y Ok. dígame. No, está bien, hasta ahorita un momento todo bien, man. Tenemos también que ya revisó la ley, por lo menos la Le parte general. ¿Mm? le estuve dando una leidita, pero fíjese que en realidad no la entendí muy bien. Eso le iba a preguntar. Entonces, mire,
La ley de derecho de autor y derechos conexos de Nicaragua protege las creaciones de los autores, las obras literarias, artísticas o científicas. Se le denomina autor, según la ley, dice que se presumirá autor, dice la ley, salvo prueba en contrario, a la Ajá. persona que aparezca como tal en la obra, ¿ya? Puede ser Ujú, mediante un nombre, una firma, un seudónimo, unas iniciales o siempre y cuando que lo identifique, ¿ya? Usted puede ver a veces que en obras que dicen autor anónimo, a veces ujú. puede ver en la obra que solo son iniciales, solo un nombre, solo un apellido, una firma, ¿ya? Sí, sí. Si esa obra aparece registrada con ese distintivo, ese identificativo, entendemos conforme la ley que es el autor, salvo prueba en contrario. ¿Qué significa ello? Que si otra persona alude o dice, ¿ya? Mm, Que esa obra no es de no corresponde al que aparece en sus iniciales, sino que le corresponde a él, ¿ya? ujú, Entonces, tiene que ser demostrado a través de pruebas, con medios probatorios. ¿Cuál es el medio probatorio sustentable o primordial en ese caso? Es el soporte material de la obra, o sea, donde la persona hizo su manuscrito, donde programó para elaborar la obra y se lo hizo en una computadora igual, su registro que tiene sobre cómo él iba elaborando la obra. ujú, Inclusive, cuando esa obra es publicada, ¿ya? No es la obra original que usted ve del autor la que se publica. Esa obra original siempre permanece en manos del autor, ¿ya? A disposición del autor. Lo que hace el autor es permitir que se haga un duplicado de esa obra original, ¿ya? ujú, Donde aparezca él como su autor, que es la que nosotros vemos, ¿ya? La ujú, podemos ver en la computadora, la escuchamos tal vez en la radio, haciendo alusión a ello, la leemos en un libro, ¿ya? En una enciclopedia que es un grupo de libros, un conjunto de obras, ¿ya? Ahí. En el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor, ¿ya? Usted se va al artículo 2, donde aparecen los conceptos generales, ¿ya? Conceptos generales. Dice en los conceptos generales que autor, todos los identificativos que tiene el autor. Ahí tenemos autor anónimo, ¿ya? Que es el autor que escribe una obra pero sin identificación, ¿ya? ujú, En cuanto a lo que su nombre no aparece. Usted ve poemarios, ujú. ¿ya? Que dicen autor anónimo. Eso significa de que es un autor que no quiere ser conocido, pero que la ley le permite poderse identificar de esa manera, ¿ya? Ah, ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando se hacen los contratos? Aparece su abogado o su representante, ¿ya? En el contrato, ¿ya? Profe, mire, una pregunta. Dígame. Con lo que dijo de que a veces las obras que uno mira, que miramos normalmente no son originales de los autores. Por Ujú. ejemplo, esas obras que se miran en los museos, porque yo fui el año pasado a un museo de León, Ajá. y hay bastante obras ahí, entonces esas no son originales de los autores, Entonces, son si las réplicas. vemos, si esa obra está en un museo resguardada, en urnas, por ejemplo, la obra de Rubén Darío, los Ujú, primeros libros de Rubén Darío, ajá, ¿ya? Puede ser los manuscritos, puede ser que sí esas obras sean originales, ¿ya? ah, Que uno no las puede tocar, ¿ya? ujú, No puede, digamos, manipularla, ¿ya? Porque están ah, guardadas en una urna, en un lugar donde no se van a destruir. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de las exposiciones que están ahí en un museo, ¿ya? ujú, Que no se pueden tocar, que es prohibido, entonces sí podemos decir tal vez quizás que sea una obra original, ¿ya? Por ejemplo, en ah, las bibliotecas, usted ve que en ah, la biblioteca los libros, hay libros
que no han, que las ediciones no se han vuelto a hacer otras ediciones, ¿ya? Sí. Entonces, ¿qué hacen las bibliotecas? La ley se lo permite. Imprimir un libro, una obra, una copia de ese libro y prestan a los estudiantes o a los lectores la copia del documento, del manuscrito, ¿ya? Como tal. Mm, Entonces, pero eso es autorizado, porque la ley lo permite y no está infringiendo la ley. Ah, ojo, si la biblioteca ya comienza a imprimir 10, 15 libros y los comienza a vender a la gente, ¿ya? ujú. Ahí sí, Ya está infringiendo la ley. ahí está infringiendo la ley, ¿ya? Pero Ya. si estamos hablando, como el caso de usted que me dice, que está en una urna, el recuerdo, por ejemplo, los manuscritos de Rubén Darío, ¿ya? Ajá. Esos sí son obras originales, ¿ya? Ah, Cuando ok. están en los museos, por ejemplo, que uno no las puede tocar, solo las puede ver, que están resguardadas Ujú. bajo llave, medidas de seguridad, porque son Sí. obras de alto valor, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Son de alto valor. Usted se va a un museo extranjero y, por ejemplo, todos esos retratos, esos cuadros antiquísimos, uno los puede ver en galería, pero no los Ujú. puede tocar, ¿ya? No los puede tocar. Y sí podemos ver que son obras originales, ¿ya? Sí. Pero, por ejemplo, en el caso que yo le estoy poniendo el ejemplo, un autor que autoriza a una editorial para publicar su obra, lo que Ujú. publica es una copia de la obra original del autor, ¿ya? Los Ah, manuscritos, su soporte material, ¿ya? ujú. Donde el autor llevó a paso el proceso hasta llegar a su culminación de la obra, ¿ya? Entonces, ese es un medio de demostrar a quién le pertenece realmente la obra. La Ujú. ley dice, se presume autor salvo prueba en contrario. O sea, si viene otra persona y dice, no, esa obra que están publicando en esa revista a mí me pertenece, ese no es el autor, ¿ya? Ah, Entonces ahí puede ir a un proceso administrativo, civil, penal, ¿ya? ujú. Porque la ley le da esa oportunidad que pueda Ujú. resolver esas diferencias, esos conflictos en varias vías, judicialmente, ¿ya? Puede ir a Ya. la IRAC inclusive, ¿ya? Tenemos también que cuando el autor, cuando, hablamos del autor anónimo, ¿verdad? En este caso, Sí. cuando el autor cuando esa obra que elabora el autor anónimo se divulgue en forma anónima o seudónima, el ejercicio de los derechos de autor corresponderá a la persona natural o jurídica que la haga accesible al público en cualquier forma, procedimiento, pero tiene que ir con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad. Entonces, ¿quién es el que comparece? El abogado o representante del autor anónimo, porque quizás él no quiere ser, que se conozca su procedencia o su nombre, ¿ya? Entonces cada autor, profe, tiene que tener su abogado. No necesariamente, le estamos poniendo, la ley le da la oportunidad en este caso cuando hablamos de un autor anónimo, pues, ¿ya? Ah, Un autor anónimo que no quiere que sepan cómo se llama, ¿ya? ok. No quiere que aparezca en la obra su nombre, Ujú. solo como autor anónimo, como un seudónimo o unas Ujú. iniciales, nada más, ¿ya? Sí. Pero si usted ve en la obra, cuando se publica la obra, usted ve en el prólogo, ¿ya? Ahí Sí. aparece el nombre del autor. Cuando es un autor que quiere que sea identificado, aparece el Ujú. nombre del autor, aparece el número de edición de esa obra, inclusive si es primera edición, si es segunda edición, si es tercera edición, aparece la edición de la obra, ya, el número de edición. Y aparece también, si usted se fija en esos detalles, aparece
cuántos ejemplares se publicaron de la edición, ¿ya? A la que se hace referencia, ¿ya? Aparece también el país donde se publicó, aparece la procedencia del autor, ¿ya? Aparece también los datos de la editorial, ¿ya? Que esos son derechos patrimoniales, aparecen ahí identificados, ¿ya? Y si es una obra en traducción, digamos que la obra solo estaba en inglés y se hizo la traducción al español, un ejemplo, ¿ya? Entonces aparece allí el nombre de la obra original, ¿ya? En inglés y el autor. Y aparece el traductor de la obra, ¿ya? El que realizó la traducción, ¿ya? Porque el que hizo la traducción adquiere derechos sobre esa obra, ¿ya? También tenemos el derecho de autor en obras colectivas, ¿ya? Entonces, aquí, cuando obras colectivas, estamos hablando de que una sola obra fue elaborada por varios autores, varias personas, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Ya? Salvo pacto en contrario, corresponderá a la persona que lo edite o divulgue. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la persona que va a divulgar la obra de todos ellos? Entonces, ese es el nombre que va a aparecer. Pero va a aparecer en el contenido una obra en colaboración o una obra colectiva. Ese dato aparece ahí mismo en la obra. Pero para ello se tiene que establecer el consentimiento de todos los autores de esa obra colectiva. ¿Ya? Todos tienen que estar de acuerdo. Que sea divulgada, que se pueda modificar, ¿ya? Inclusive, y además de ello, que se publique esa obra. ¿Ya? Todos tienen que estar de acuerdo, o sea, todos tienen que emitir su consentimiento y eso es a través de un contrato. Un contrato, por ejemplo, aquí le pongo este ejemplo aquí, obra colectiva con amor a la naturaleza, Alfa Corral. Esa es una obra colectiva, ¿ya? Esta fue elaborada por varias personas, varias la pintaron, ¿ya? Usted ve que no aparece ahí ningún nombre. ¿Ya? Si usted ve ahí, cuando ahí tiene su presentación, usted ve que no aparece ningún nombre dentro de la misma pintura. ¿Ya? Pero en la parte de abajo de la pintura, cuando usted se mete al internet y busca la obra, dice obra colectiva con amor a la naturaleza, Alfa Corral. ¿Ya? La ley dice que cuando son varios autores, una obra en colaboración, ¿ya? Esto tiene que establecerse el género a la cual pertenece, ¿ya? Se tiene, cuando yo le digo el género, si estamos hablando de una obra artística, científica o literaria, ¿ya? También hablamos cuál es la contribución de cada uno de ellos. Por ejemplo, el capítulo, un ejemplo, el capítulo 5 de esa obra, ¿ya? Entonces, ese capítulo 5 fue en otra persona le colaboró el autor, ¿ya? Colaboró y elaboró el capítulo 5 y recibió un beneficio económico por esa colaboración, ¿ya? Entonces, ¿ahí qué pasa? Se tiene que dejar escrito en la obra y se tiene que requerir el consentimiento de esa persona que colaboró en ese capítulo para lo que es la divulgación y modificación de la obra. Si, por ejemplo, se hace una nueva obra, si se hace una copia de la obra, ¿ya? Entonces, eso se tiene que requerir el consentimiento, ¿ya? Aquí tenemos que es
lo que la ley dice cuando hablamos de sujeto de derecho de autor. O sea, cuando decimos sujeto nos referimos a la persona como tal. Persona física, en este caso persona natural. Nosotros somos personas naturales. Un ejemplo, usted es una persona natural, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿quiénes son sujetos del derecho de autor? El artista, intérprete o ejecutante, ¿ya? Estuvimos Ujú. viendo en la clase anterior que el artista, el intérprete ejecutante puede ser el actor en una obra artística, Sí. ¿ya? Puede ser el cantante que cante, que en este caso en la obra, durante la obra, ¿ya? Ujú. El músico, el que se encarga de la parte del ritmo, por ejemplo, la música que se va a ocupar en esa obra como tal, ¿ya? Si es Sí. una obra, si es una música de él, muy bien, no hay problema, Ujú. porque tiene que ser, es su autorización la que él va, ¿ya? Va a expresar. Pero si es una música que no le pertenece, ¿ya? Ujú. Entonces tiene que pedir la autorización del autor de esa música, ¿ya? Ujú. Si la letra es de otra persona, puede ser la letra o la música de diferentes personas, o pueden ser de la misma persona, ¿ya? Ah. ¿Ya? Entonces, ellos tienen que tener la autorización. Los bailarines, por ejemplo, los bailarines Ujú. que dramatiza en una obra artística, en una obra, en este caso, una obra cultural, ¿ya? Que hacen un papel de un personaje, ese bailarín o una persona que represente ese papel, ¿ya? Eso es un artista o intérprete o ejecutante. Él adquiere derechos sobre esa obra, ¿ya? Okay. Él recibe un pago por ese papel que él realiza. Los artistas, por ejemplo, usted ve la película, ¿ya? Ujú. Que le Sí. dan premio y todo por los papeles que realizan y todo. Ujú. Son, reciben un reconocimiento y son, pueden ser artistas, intérpretes o ejecutantes, ¿ya? Cuando hablamos del intérprete, puede ser el que, por ejemplo, en la música, el que interpreta la música, la canción, Ujú. pero puede ser que no sea el mismo autor el autor de la canción, puede ser otra Sí. persona, ¿ya? Sí. Usted ve a veces que en las músicas dice obra en colaboración, ¿ya? Ajá. Igual con el ejecutante, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de que la persona puede ser el que cante, el que recite, por ejemplo, una persona que recite un poemario de Rubén Darío, ¿ya? Ujú. Él está haciendo la función de un artista o de un intérprete o ejecutante. El que declame, el que interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artística o una expresión del folclore, ¿ya? Eso te está... Pero, profe, mira, una Dígame. pregunta. En ese caso de que tal vez el artista, el dueño de la obra, de algún poema, ya haya fallecido, ¿cómo sería ahí si alguna otra persona tal vez lo quiere declamar o algo Ah, así? entonces, si estamos hablando que es para mencionarlo en otra obra, digamos, Ajá. en otro poemario de otra persona, tiene que establecer, ¿ya? Que el Ujú. autor, el nombre del autor. Si esa Ujú. persona todavía está viva, tiene que pedir el consentimiento de él, ¿ya? Ajá. Para esa publicación o ese uso de la obra. Si esa persona ya falleció y Ujú. dejó herederos, ¿ya? Mm. Herederos. Entonces, esos son sus herederos los que tienen que dar la autorización. Pero eso mientras esa obra no sea del dominio público, ¿ya?
sea, Ah, hablamos de una obra del dominio público que la vamos a ver más adelante con más detalle, ajá, cuando es toda la vida del autor, ¿ya? ujú, Toda la vida del autor, ujú, más 70 años después de declarada su fallecimiento, su ausencia o su muerte, ¿ya? Entonces, cuando este fallece, estamos hablando que la ley todavía le deja 70 años a los herederos ujú, para que ellos puedan recibir las regalías y los beneficios económicos sobre la obra, ¿ya? mm, Pasados esos 70 años, esa obra se vuelve del dominio público. Eso no significa que podamos modificar la obra si la ujú, usamos o la publicamos, que es el ejemplo que yo le ponía en la clase anterior, por ejemplo, las obras de Rubén Darío. ¿Ya? ajá, ¿Ya? Ya sí, las obras de Rubén Darío son del dominio público, ujú, pero no significa que podamos modificarla, cambiarla y decir, publicamos el libro de azul y le pongo Black Carrots, un ejemplo. No podemos hacer eso, ¿ya? Porque ujú, estaríamos violando derechos morales, ¿ya? En cuanto al autor sobre su obra, ¿ya? ok, El Estado, en este caso, el Estado, como todo lo arrendario es del patrimonio nacional, entonces el Estado, a través de la ley, le da la protección jurídica, ¿ya? ujú, Entonces, este es el ejemplo de la obra de Rubén Darío, ¿verdad? Ya nos estamos quedando sin tiempo casi. Aquí estamos hablando de los coautores. Los coautores, ¿ya? Esto tienen que ver con, en cuanto a cómo ellos pueden ejercer sus derechos de común acuerdo en cuanto a la publicación de una obra, o sea, la explotación, ¿ya? La forma de divulgación. Ellos tienen que dar su autorización, que es como le decía yo anteriormente, les mencionaba conforme la ley, ¿ya? Entonces, ujú, eso se tiene que hacer a través de un contrato por escrito. La ley exige el código, en este caso la ley de derecho de autor y derecho conexo, la autorización se tiene que hacer por escrito, ¿ya? ujú, Aquí, ¿quiénes son los coautores también de una obra audiovisual? El director, el realizador, por ejemplo, cuando llevan a una obra, por ejemplo, la película, el típico ejemplo de una película, ¿ya? Ustedes ujú, ven la publicidad que le hacen previo a la película, que van a estar determinados artistas, autores, que están grabando la película y toda la publicidad, ¿verdad? Pero esa obra, ese guión que se va a usar en esa película, tiene que ser autorizado por el autor o los autores del argumento, del guión y del diálogo, ¿ya? mm, Tiene que ser autorizado, ¿ya? Entonces, ¿qué hace en este caso la empresa cinematográfica? Firma un contrato por escrito con ese autor, ¿ya? Y ujú, le permite que se puedan usar su obra y llevarla, digamos, al cine, que podamos verla, en este caso, en una película, ¿verdad? ¿Verdad? ajá, O en una serie, inclusive. Toda esa serie ahora Netflix, que se es muy común. Usted ve Netflix. Usted sí, quiere tener Netflix en su casa, tiene que pagar los derechos de transmisión, ¿ya? ajá, El derecho de sí, transmisión. Y además, porque Netflix tiene que pagar por el uso del satélite y tiene que pagar un estipendio a todos los autores, ¿ya? A través de la sociedad de gestión colectiva, ujú, de las películas o de las obras que usa, ¿ya? sí, En este caso, por eso hablamos
los autores de composiciones musicales con o sin letra. Entonces, todos esos, los derechos de ellos están reconocidos en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, ¿ya? Mm. Y tienen que cumplir un formalismo porque tienen que haber realizado un contrato con un tiempo determinado, en condiciones determinadas. Inclusive, usted ve, por ejemplo, la obra de Harry Potter, por ejemplo. Un ejemplo, la Ujú. obra de Agatha Christie, por ejemplo, ¿ya? Sí, Cuando la llevaron al cine. sí. Entonces, tuvieron que autorizar las escritoras, para que esa obra se publicara. Aquí, por ejemplo, usted se dio cuenta cuando la serie de La Yuma, aquí en Nicaragua, Ajá, sí, sí. La Yuma, esta joven, tuvieron que autorizar el país para que vinieran a grabar aquí a la empresa, ¿ya? Y Ajá. también la que escribió la obra, ¿ya? Que autorizaran. Los que grabaron, profe, esa película no fueron mismas personas de aquí, del país. ¿Ah? Los que grabaron esa película no fueron personas de aquí del país. Personas del país y además también fuera del país, extranjeros también hubieron. Ah, Ya, no. en la obra de la Yuma, que Ajá. es una obra nicaragüense, Sí, yo ¿ya? pensé que todos los productores, el director, todos eran de aquí. No. Inclusive quienes las escribieron y todo, las escribieron extranjeros de aquí en Nicaragua. Ah, Ya, ellos tuvieron, la tienen registrada en el registro de propiedad intelectual, ¿ya? Ahí la ujú, tienen registrada la obra. Ahí también están registrados lo que son los derechos de patrimoniales, los ujú, contratos que se han hecho sobre esa obra, ¿ya? La empresa que vino a grabar aquí ujú, utilizó artistas nicaragüenses, sí, ¿ya? Pero no fue la llevaron a la Cinemateca y estuvo también en el cine, la hora en reparto, ¿ya? ujú. Que fue una obra que adquirió muchos premios, inclusive reconocimiento, ¿ya? Entonces, profe, cuando tal vez quieren hacer alguna película, a De una, productores en de sí, una obra, por ejemplo. Una obra, tienen que pedir permiso al país para poder grabar. así es. Si, por ejemplo, en Nicaragua tienen que pedir permiso para venir a grabar al país. Y hay una nueva disposición, inclusive ahorita, que se hizo una reforma a la ley, lo que tiene que ver con la obra en la cinemateca y Ujú, para las grabaciones de las obras audiovisuales, ¿ya? ujú, Hubo una reforma actual. Pero se tiene que pedir, por ejemplo, aquí, cuando vienen aquí Discovery Channel, National Geographic, que vino ajá, aquí a grabar lo del el volcán, ¿ya? ujú, Tuvieron que pedir permiso aquí en Nicaragua para venir a grabar, ver todo cómo era y hacer la grabación y todo, ¿ya? ujú, Igual, digamos, porque es un patrimonio del país, digamos, ¿ya? sí, Igual con la obra, los autores tienen que autorizar, porque ellos tienen derechos morales y derechos patrimoniales, ¿ya? Entonces, ujú, aquí esto es objeto del derecho que son como les decía yo, la obra. Aquí tenemos los tipos de obra, ¿ya? Tenemos 2 minutos ya para terminar. Tenemos los tipos de obra, tenemos obras individuales, tenemos obras colectivas, ¿ya? Y tenemos sí, obras en colaboración, ¿ya? ¿Qué cosa es una obra? Una obra, el concepto de obra está mencionado en el artículo 2 de la Ley de Derecho de Autor, ¿ya? Igual ahí está ujú, mencionado, ¿ya? ok, También está mencionado, ¿verdad? En
durante la ley de derechos de autor y derechos conexos aparecen todos los tipos de obras, ¿ya? Ujú, Ya tenemos obras audiovisuales, ¿ya? En la ley también aparece el concepto de obra audiovisual, por ejemplo, lo de la televisión, cuando vemos nosotros una película en la televisión, una serie, esa es una obra audiovisual, porque tiene audio y video. Tenemos lo que es la radiodifusión, tenemos ujú, obras que solo las escuchamos por la radio, ¿ya? ujú. Entonces, vamos a ir viendo durante el transcurso del estudio de la ley, es necesario que usted lea, vaya leyendo previamente el material, ¿ya? Ok. Vaya leyendo el material para ir empapándose un poco más, porque también, por ejemplo, los diseñadores, ellos también realizan, puede ser que realicen obras, ¿ya? Ujú, ok. ¿Ya? En este No, caso. no, no, por el momento no va a dejar trabajo, profe. No, ahorita no. No, Está porque bien. necesitamos por lo menos tener 3 sesiones de clase para ello hoy. Está bien, profe. Aquí vamos a finalizar y buenas tardes. Bueno, Que buenas tenga buen tardes. fin de semana y aquí quedamos, ¿verdad? Bye. Bye.